Antes de iniciar el siguiente video, me gustaría mostrar mi respeto absoluto y sincero a todas las personas que rigen sus vidas mediante las escrituras que se encuentran en la Biblia. Respeto absoluto para todas las palabras ahí escritas y cada uno de sus evangelios. Ya dicho esto, podemos comenzar con el siguiente video. Durante décadas, teólogos e historiadores se vienen formulando la siguiente pregunta: ¿Jesús realmente murió en la cruz? Pero más importante aún, ¿por qué motivo se llega a cuestionar este hecho irrefutable que se encuentra escrito en la Biblia? Los teólogos han encontrado discrepancias entre los siguientes evangelios de apóstoles que supuestamente estuvieron en el momento de la crucifixión de Cristo. Uno de estos evangelios es el de Marcos, que nos dice en el capítulo 15, versículo 25, que la crucifixión comenzó a la tercera hora. Sin embargo, el evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 44 al 46, nos indica que Jesús murió 3 horas después. Érase la sexta hora y Jesús, después de entregar un fuerte grito, Jesús entregó su espíritu. Sin embargo, los evangelios de Mateo y Marcos lo hicieron sobrevivir un poco más y indicaron que era la 9ª hora y Jesús exclamó. Lo curioso de este hecho es que cuando le informaron a Poncio Pilatos que Jesús ya estaba muerto, este se sorprendió. Esto también fue registrado en el Evangelio de Marcos 15:44, en donde dice: y Pilato se sorprendió de que ya estuviese muerto, haciendo alusión a Jesús. Es por eso que se puede entender en todo caso de que Pilatos está sorprendido de que éste ya hubiese muerto de repente de forma prematura a la que normalmente se estaba acostumbrado a observar en otros tipos de ejecuciones. Es por eso que los historiadores y teólogos piensan de alguna forma que Jesús no estaba muerto, solo estaba sedado. Es por ello que lo más anecdótico viene a continuación. Al momento de que se le comunicó a Poncio Pilatos de que Jesús estaba muerto, José de Arimatea, un seguidor de Jesús y que además con una condición económica muy acaudalada, se acercó a este y le pidió por favor a Pilatos recoger el cuerpo de Jesús para darle la sepultura correspondiente, ya que se acercaba el Sabbat. Es así que junto a Nicodemo, como ya es historia conocida, recogieron el cuerpo de Jesús y lo llevaron a la tumba. Hasta este momento todo parece normal, pero sin embargo, Juan 19:39 nos dice lo siguiente: ya por la noche visitaron a Jesús llevando una mezcla de mirra y aloe, con casi 45 kilos de peso. ¿Qué quiere decir esto? Es bastante anecdótico que para poder, en este caso, limpiar un cadáver, se utilicen 45 kilos de especias y hierbas medicinales. Eso quiere decir que la única opción que queda es que Jesús no estaba muerto, y esta cantidad enorme, es decir, 45 kilos en especias y hierbas, iba a ser utilizado para sanar sus heridas. Y esto lo dice el mismo Juan. Entonces, ¿qué es realmente lo que pasó luego con Jesús? Ya es historia conocida que una vez de que Jesús murió en la cruz, supuestamente, al tercer día resucitó entre los muertos, se presentó frente a sus discípulos, estuvo 40 días con ellos y luego se fue. Tomando las palabras del teólogo de la Universidad de Londres, Tom Wright, nos dice lo siguiente: leer la resurrección de Jesús en la Biblia es como leer 4 informes diferentes de diferentes doctores, debido a que existen varios desacuerdos entre los mismos evangelios y que a su vez se contradicen. Entonces, quiere decir que no se sabe cierta cuándo inició la crucifixión de Cristo, cuándo murió y qué fue exactamente lo que pasó después con su cuerpo, ya que también a esto le sumamos que hemos encontrado miles de papiros a lo largo de las últimas décadas en los cuales hemos encontrado evangelios de Tomás, de María Magdalena, de Judas, aquellos evangelios conocidos como apócrifos, que no son considerados por la Iglesia y por ende no han sido compilados en las Sagradas Escrituras que están en la Biblia. Teólogos e historiadores están de acuerdo en que luego de que Jesús fue crucificado y luego al tercer día volvió a aparecer, ya sea por obra divina, milagro o simple curación,
Era bastante improbable que Jesús se quede demasiado tiempo dentro de ese lugar, ya que, por obvias razones, fue crucificado por sus enemigos, en este caso, los romanos, y aparte de ello, por algunos eclesiásticos que estaban más apegados al Antiguo Testamento, y que para ellos las atrocidades que Jesús decía, como que Él era el camino de la salvación y solo mediante Él se llegaba al Padre, era algo que era considerado una abominación en ese entonces. Es claro que una vez que Jesús dejó a sus discípulos, se fue a algún lado. Las Sagradas Escrituras no mencionan que Jesús ascendió a los cielos. Sin embargo, textos antiguos nos dicen entender lo contrario. Nos dicen que lo más seguro es que Jesús se haya retirado a la India. En ese entonces viajar a la India no era un problema. Solo había que ir hasta Gaza y luego seguir a los que transportaban especias. Una vez de eso, tenías que directamente ir a Yemen en barco y de ahí hasta la India. El proceso era bastante sencillo y era una ruta comercial bastante utilizada. Tiempo después de que Jesús dejara a sus discípulos, apareció un israelita que llegó a la India, y según los registros, el nombre con el cual se identificaba era Yusu, no Jesús, sino Yusu Afat. A su vez, él también se representaba hacia otros como el sanador y la persona que manejaba su rebaño y lo llevaba por buen camino. Esto quiere decir que llegó predicando casi las mismas ideas que Jesús había hecho cuando estuvo vivo con sus discípulos. El teólogo Aladullah Aziz, teólogo de la Universidad de Srinagar, nos dicen que los libros de historia mencionan que Yusu Asaf vino del extranjero y que él era un profeta y un mensajero. Llegó desde Israel y vino a difundir sus enseñanzas, vivió y murió allí. El significado del nombre Yusu Asaf significa el sanador, y otro significado es el pastor, aquel que enseña a los demás. Según las crónicas, Yusu Asaf decía que también lo podrían llamar Yisa. Yisa es la pronunciación en arameo de Jesús. Es la pronunciación correcta y original. Es algo para tener muy en cuenta. Yisa es igual que Jesús. Hasta aquí todo podría ser mera coincidencia de un israelita que escapaba de los romanos, llegó a la India y que predicaba un mensaje igual o parecido al que predicó Jesús en vida, y mucho más aún, indicando que por favor lo puedan llamar Yisa, que es la pronunciación en arameo de Jesús. Podría ser una mera coincidencia. Sin embargo, este personaje que vivió en la India y murió a la edad de 80 años, dejó una huella que los nativos de la zona solían hacer a todos los profetas como prueba de su existencia. La siguiente imagen que vemos a continuación es prueba fehaciente de que ya no se trata tan solo de unas meras coincidencias. En la imagen se puede observar un par de pies, y esos pies tienen un par de cicatrices a la altura del empeine. Según los estudiosos teólogos e historiadores, si superponemos el pie izquierdo sobre el pie derecho, ambas cicatrices encajan perfectamente, y que ambas fueron realizadas por un clavo. Es decir, tal cual como dice las escrituras, superpusieron el pie izquierdo de Jesús sobre el derecho, luego lo clavaron a la madera, tal cual como vemos en la imagen. Si es que una persona hubiese sobrevivido a tal tortura, las cicatrices que tendrían en los pies serían idénticas a los que vemos en la foto. Sin embargo, los estudiosos e historiadores en la India aseguran que también este profeta, llamado Yusu Afat o Yisa, también tenía estas cicatrices en las palmas de las manos. Un hecho realmente sorprendente.